6 meses en el mar, volví con la esperanza de un reencuentro familiar. En su lugar, hallé a mis hijos desatendidos y con hambre, y un mensaje escrito en el espejo que rezaba: te dejo lo que no quiero. Eres insignificante. La justicia, sin embargo, no compartió su arrogancia. Una orden judicial la obliga ahora a pagar $9,000 al mes o enfrentar la cárcel. Me llamo Michael, tengo 34 años y trabajo como soldador offshore desde hace 8 años. Mi vida se rige por una rotación muy clara: 6 meses embarcado en una plataforma petrolera y 2 meses en casa. Durante esos 6 meses trabajo turnos de 12 horas, 7 días a la semana, sin descanso. Es un empleo peligroso, exigente, pero bien remunerado. Mis ingresos anuales rondaban los $110,000. Antes de irme a esta última rotación, mi vida familiar parecía estable. Lauren, mi esposa, y yo llevábamos 9 años casados. Teníamos 3 hijos: Ethan, de 11 años, Olivia, de 9, y el más pequeño, Noah, que acababa de cumplir 6. Lauren trabajaba medio tiempo en el sector minorista y ganaba alrededor de $4,500 mensuales. Hacía poco habíamos comprado una casa de 3 dormitorios, con una hipoteca de $2,200 al mes. Los niños iban a buenas escuelas, pagábamos todo a tiempo y hasta lográbamos ahorrar. No era una vida lujosa, pero funcionaba. El acuerdo económico entre nosotros era simple y claro. Cada mes, sin falta, yo enviaba $6,000 para cubrir todos los gastos del hogar: hipoteca, servicios, comida, gastos escolares, absolutamente todo. El ingreso de Lauren quedaba para gastos personales y extras. Durante 6 meses cumplí ese compromiso de manera estricta. En total, envié $36,000. Además, tenía unos $30,000 ahorrados por separado, dinero que llevaba años guardando para adelantar pagos de la hipoteca y reducir la deuda. Lauren sabía perfectamente de ese fondo. Habíamos hablado incluso de quedar libres de deudas en una década. Mi rotación debía terminar la primera semana de diciembre, pero el proyecto se completó antes de lo previsto. Terminamos las conexiones del oleoducto con 2 semanas de anticipación y el supervisor nos dio la opción de quedarnos para ganar más dinero o volver antes a casa. Normalmente habría elegido quedarme, pero ese año me había perdido Halloween y Acción de Gracias con mis hijos. Decidí volver. Quería darles una sorpresa. El 20 de noviembre tomé el helicóptero desde la plataforma hasta la costa y luego varios vuelos de regreso. Durante todo el trayecto pensaba en la cara de los niños al verme entrar por la puerta. Al llegar al aeropuerto, alquilé un coche en lugar de avisar a Lauren. Quería que la sorpresa fuera completa. Al acercarme a la casa, algo no cuadraba. El césped estaba alto, descuidado, como si nadie lo hubiera cortado en meses. Una cortina delantera estaba rota y colgaba torcida. Todas las luces estaban apagadas, a pesar de que ya era de noche. Sentí una incomodidad extraña, pero intenté ignorarla. Cuando introduje la llave en la cerradura, no giró con normalidad. Tuve que forzarla varias veces hasta que cedió con un sonido áspero, metálico. Al abrir la puerta, un olor nauseabundo me golpeó de inmediato: basura vieja mezclada con humedad y algo orgánico que me hizo arcadas. Intenté encender la luz. No había electricidad. Usé la linterna del teléfono. El salón estaba vacío. El sofá nuevo había desaparecido. El televisor que había comprado tras meses de horas extra ya no estaba. Todo lo que tenía valor había sido retirado. En el suelo, solo quedaba un colchón viejo, manchado, el mismo que yo pensaba tirar antes de irme. Entonces los vi. Mis 3 hijos dormían sobre ese colchón sucio. Ethan rodeaba con los brazos a Olivia, protegiéndola incluso dormido. Noah tenía restos rojos secos en la cara. Era ketchup. Más tarde entendería por qué. No tenían mantas. La alfombra debajo estaba oscura y húmeda. Orine. El olor era insoportable. Ethan fue el primero en despertarse. Sus ojos tenían una expresión que ningún niño debería tener jamás. Vergüenza pura. Papá, volviste antes, dijo en voz baja. Mamá dijo que regresaría el lunes. Era jueves. Fui directo a la cocina. Abrí el refrigerador: mayonesa vencida, algo verde cubierto de moho y nada más. 6 meses enviando dinero. $36,000 destinados a comida, servicios y vivienda. ¿Dónde estaba todo? Papá, tengo hambre, dijo Noah. Mamá dejó pan hace 3 días, pero ya no queda. Me apoyé en la encimera y respiré hondo varias veces antes de derrumbarme. Fui al baño. En el espejo había un mensaje escrito con lápiz labial rojo. Me llevo lo que sobra. No estás a mi nivel. Debajo, una nota doblada. Cuida a tus hijos. No me busques. Me voy con alguien de mi nivel. Fotografié todo. El espejo. La nota. La casa vacía. A mis hijos. Llamé a Lauren 3 veces. Bloqueado.
Salí corriendo a la tienda de la esquina. La dueña, María, me miró con lástima. Tus hijos venían cada mañana a pedirme pan, me dijo. Les di lo que pude estos días. Me debes $30. Una desconocida había estado alimentando a mis hijos. Le pagué, compré comida de verdad y regresé a casa. Preparé fideos instantáneos con las manos temblando, no de miedo, sino de una rabia fría, densa. Ethan me contó todo mientras cocinaba. Un hombre había empezado a ir a la casa hacía unos 2 meses. Dormía en mi cama. Luego llegó un camión y se llevó todo. Lauren les dijo que todos se mudarían juntos, pero después aclaró que solo ella se iba. Los niños tuvieron que verla marcharse. Les prometió volver el lunes. Nunca lo hizo. Serví los platos. Noah lloraba mientras comía. Olivia devoró la comida tan rápido que empezó a toser. Ethan limpió la boca de su hermano con su camiseta sucia, haciendo el trabajo que su madre había abandonado. Esa noche, algo se quebró definitivamente dentro de mí. A las 2 de la madrugada los llevé a urgencias. El médico los examinó y luego me llamó aparte. El menor tiene dermatitis severa por contacto prolongado con orina. Los 3 muestran signos de deshidratación y desnutrición. ¿Cuándo comieron bien por última vez? Acabo de regresar del trabajo, respondí. No lo sabía. Me miró con desconfianza. Tengo que reportar esto a servicios sociales. Le rogué que me diera una oportunidad. Quizás fue mi voz, o quizás vio a Ethan abrazando a sus hermanos. Accedió, pero dejó claro que si volvía a verlos así, serían enviados a hogares temporales. Documentó todo. Fotos. Informes. Me explicó que esos registros podían usarse en disputas de custodia. En la farmacia intenté pagar el copago del medicamento de Noah. Rechazado. Revisé la aplicación bancaria. Saldo, 0. 70 transacciones recientes. Una transferencia saliente de $47.850, realizada 4 días antes. Lauren había vaciado absolutamente todo. Mis ahorros. Mi último salario. Cada centavo. Ahí entendí que lo que venía después no sería solo una pelea legal. Sería una guerra. El médico apareció pasada la medianoche con varios sobres de muestras gratuitas. Úselas por ahora, dijo con voz cansada, dejándolas sobre la camilla. Mis hijos estaban allí, despiertos, mirándome aceptar caridad a las 3 de la mañana. Esa imagen se me quedó grabada como una herida abierta. Salimos del hospital cuando el cielo empezaba a aclarar. El amanecer nos encontró caminando de regreso a casa en silencio, todos demasiado agotados para hablar. Al llegar, lo primero que vi fue un aviso pegado en la puerta principal. Aviso de ejecución hipotecaria. Última notificación. 6 meses de atraso. Sentí un vacío en el estómago. La fecha del primer pago impago coincidía exactamente con el día en que yo había embarcado para trabajar en alta mar. Cada uno de los $6.000 que envié puntualmente todos los meses había terminado en otro lugar, mientras la hipoteca quedaba abandonada. Saqué el teléfono y tomé fotos de todo. También de eso. Esa mañana, antes de que el cansancio nos venciera, me aseguré de que los niños comieran de verdad. No galletas, no restos. Un desayuno caliente. Olivia rompió a llorar mientras comía. Entre sollozos me dijo que no recordaba cuándo había sido la última vez que había probado una comida caliente. Mi hija de 9 años no podía recordar la última vez que había comido bien. Eso me destrozó por dentro. Llamé a mi jefe y le expliqué que tenía una emergencia familiar grave. No hizo preguntas. Me dijo que me tomara el tiempo que necesitara. La siguiente llamada fue mucho más difícil. Contacté a un abogado de familia, Robert, un viejo conocido de mi padre. Concertamos una cita para ese mismo día. Cuando llegué a su oficina, extendí todas las pruebas sobre su escritorio, las fotos de la primera noche, el mensaje escrito en el espejo, la nota de despedida, los estados bancarios que mostraban el dinero desaparecido, el aviso de la hipoteca, los registros médicos de los niños. Robert observó todo en silencio durante varios minutos. Michael, dijo finalmente, esto no es solo una cuestión de custodia. Aquí hay delitos. Abandono de menores, fraude, robo, negligencia grave. ¿Podemos obtener la custodia completa? Pregunté. Me sorprendería mucho que no la obtuvieras, respondió. Pero hay un problema. Si ella no tiene ingresos documentados, un juez podría incluso ordenar que tú le pagues manutención conyugal. Para evitar eso, necesitamos demostrar que tiene recursos económicos, que está siendo mantenida por alguien o que dispone de dinero. Salí de allí con esas palabras resonando en mi cabeza. Esa noche, cuando los niños finalmente se durmieron, abrí el portátil. Empecé a buscar a Lauren. Su perfil de Facebook estaba desactivado. Todo había desaparecido o estaba configurado como privado.
Entonces recordé que siempre usaba el mismo nombre de usuario, una combinación con su año de nacimiento. Probé en Instagram. La encontré. Perfil público, con su apellido de soltera. Cuenta recién creada. Las imágenes me hicieron temblar las manos. La primera foto mostraba a Lauren en un yate, usando un bikini blanco, sosteniendo un cóctel elegante. Nunca se había vestido así conmigo. El texto decía, nuevos comienzos. Viviendo mi mejor vida. Publicada hacía 3 días. La siguiente imagen era de un restaurante de lujo. Langosta, vino caro. Frente a ella, un hombre con un reloj que valía más que mi camioneta. Publicada 5 días antes. Luego, bolsas de compras, Louis Vuitton, Gucci, Prada. Una semana atrás. El texto decía, por fin viviendo la vida que merezco. Nadie me vuelve a frenar. Imagen tras imagen de lujos, excesos y viajes. Mientras tanto, mis hijos habían estado sobreviviendo a base de ketchup para la cena. Descargué absolutamente todo, fotos, comentarios, etiquetas de ubicación. Me quedé despierto hasta las 3 de la mañana, mirando pruebas de una vida de abundancia construida sobre el abandono de sus propios hijos. A primera hora llamé a Robert y le envié todo. Me devolvió la llamada en menos de 1 hora. Esto es perfecto, me dijo. Este estilo de vida requiere ingresos significativos. Podemos demostrar que está siendo mantenida económicamente. ¿Sabes quién es él? No, respondí. Pero lo averiguaré. Ese mismo día se presentó todo: solicitud de custodia de emergencia, demanda de divorcio, denuncia por abandono de menores. Se fijó una audiencia urgente para 2 semanas después. Esas 2 semanas fueron un infierno. Tuve que explicarles a los niños por qué íbamos a ir a un tribunal. Tuve que decirle a Ethan que quizá tendría que declarar sobre lo que vio. Tenía 11 años, y yo le estaba pidiendo que se parara frente a un juez y hablara de cómo su madre los había dejado solos. ¿Mamá va a meterse en problemas?, me preguntó Olivia una noche. Sí, cariño. Va a enfrentar consecuencias. Está bien, susurró. Antes de empezar a llorar. ¿Es malo que quiera que se meta en problemas? La abracé con fuerza. No, amor. No es malo. Lo que hizo estuvo mal. Es normal querer que haya consecuencias. Mientras tanto, nuestra vida tenía que reconstruirse desde cero. La ejecución hipotecaria era una crisis inmediata. Llamé a la entidad bancaria y expliqué toda la situación, que había estado trabajando fuera, enviando dinero cada mes, sin saber que no se estaba pagando la casa. Fueron comprensivos, pero firmes. 6 meses de atraso significaban que el proceso ya estaba en marcha. Para detenerlo necesitaba $13.200 de inmediato, más los pagos atrasados. No tenía 13.000. No tenía ni 1.300. En mi cuenta había exactamente $847. Miré mi camioneta en la entrada. Estaba pagada, en buen estado. Valía quizá $10.000. Había estado conmigo 8 años. Me había llevado al hospital cuando nacieron mis 3 hijos. Pero era solo un objeto. Mis hijos no. La publiqué en línea esa misma noche. A la mañana siguiente tenía 5 ofertas. La vendí por $8.500 en efectivo a un hombre que la retiró esa misma tarde. Con eso y un préstamo de $5.000 de mi padre, logré frenar la ejecución. Compré un Honda de 15 años, con más de 180.000 kilómetros, por $1.200. Fue una caída enorme, pero teníamos un techo. Solicité ayuda estatal, cupones de alimentos, asistencia para servicios básicos. Cualquier cosa que estirara esos pocos dólares. El orgullo dejó de importar. Mis hijos necesitaban comer. Empecé a trabajar turnos dobles cuando podía. Talleres de soldadura, trabajos de fin de semana, lo que apareciera. Algunas noches trabajaba 16 horas seguidas, llegaba a casa cerca de la medianoche, ayudaba a Ethan con la tarea, me aseguraba de que todos hubieran comido, y dormía 4 horas antes de repetirlo todo. Ethan empezó a ayudar en casa sin que nadie se lo pidiera. Una mañana, a las 6, lo encontré haciendo el desayuno para sus hermanos. Panqueques de mezcla en caja, un poco quemados, pero hechos con esfuerzo. No tienes que hacer esto, le dije. Lo sé, respondió. Pero estás trabajando mucho. Quiero ayudar. 11 años. Actuando como un tercer adulto porque había aprendido que no podía depender de los demás. Eso rompió algo dentro de mí. Ningún niño debería crecer tan rápido. Olivia empezó a tener pesadillas. Se despertaba gritando, convencida de que su madre se la llevaba, de que iba a quedarse sola otra vez. Me sentaba a su lado hasta que volvía a dormirse, a veces durante horas. Noah dejó de hablar casi por completo. El niño que antes no paraba de contar historias sobre sus juguetes y sus amigos ahora se quedaba en silencio, mirando al vacío durante largos ratos. Y cada vez que lo veía así, entendía que el daño no era solo económico. Era emocional.
Y profundo. Y yo no iba a permitir que quedara impune. Lo que más me perturbaba no eran las pesadillas que me despertaban a mitad de la noche, sino el silencio que quedaba después, cuando la casa volvía a quedar inmóvil y oscura. Ese silencio pesaba más que cualquier recuerdo. Aún así, con el paso de los días, las cosas comenzaron a mejorar lentamente, casi de forma imperceptible al principio. Logré detener el proceso de ejecución hipotecaria justo antes de que fuera irreversible. Pasé horas al teléfono, llené formularios, presenté comprobantes y expliqué la situación una y otra vez. Después vinieron los servicios básicos, luz, agua, calefacción. Cada factura pagada se sentía como una pequeña victoria. El refrigerador dejó de estar vacío y volvió a tener comida real, no restos ni improvisaciones. La casa dejó de sentirse como un lugar abandonado y empezó, poco a poco, a recuperar algo parecido a un hogar. Ya no parecía un escenario de negligencia, sino un espacio donde mis hijos podían respirar tranquilos. Solicité asistencia estatal para el cuidado infantil porque necesitaba volver a trabajar sin dejar a los niños solos. El proceso fue humillante, pero necesario. Fui aprobado. Encontré un programa extracurricular decente, con personal capacitado, donde los niños permanecían después de la escuela hasta que yo pudiera recogerlos al salir del trabajo. El costo estaba subsidiado según mis ingresos actuales. Oficialmente, habíamos caído por debajo del umbral económico. Éramos pobres, sí, pero mis hijos estaban supervisados, comían todos los días y dormían seguros. Eso era lo único que importaba. Robert cumplió con lo prometido. Usando sus accesos a bases de datos legales y registros financieros, reunió información detallada. El hombre con el que Lauren había huido se llamaba Andrew, tenía 47 años y había construido su fortuna en el sector inmobiliario comercial. Poseía propiedades de lujo en 3 estados distintos, con un patrimonio estimado entre 10 y 12 millones de dólares. También figuraba como sujeto de interés en una investigación federal por fraude financiero. No había cargos formales aún, pero su nombre aparecía en más de un expediente. Lauren encajaba perfectamente en su patrón. 2 semanas después, entramos al tribunal. Lauren llegó acompañada de sus padres. Su padre evitaba el contacto visual y parecía incómodo, como si estuviera allí por obligación. Su madre, en cambio, mostraba una expresión rígida, cargada de enojo. Lauren vestía ropa de diseñador, zapatos caros, accesorios que gritaban lujo. Era imposible no comparar eso con la situación en la que había dejado a nuestros hijos. La jueza Williams, una mujer de unos 60 años con más de 20 años de experiencia en tribunales de familia, hojeó el expediente con rapidez. Su expresión indicaba que había visto de todo: divorcios hostiles, disputas amargas, mentiras torpes. Aún así, este caso captó su atención desde el inicio. Robert presentó el caso con una calma quirúrgica. Mostró fotografías de los niños durmiendo sobre un colchón sucio. Luego, registros médicos que documentaban deshidratación, desnutrición y problemas dermatológicos. Presentó la imagen del mensaje escrito en el espejo, la nota dejada atrás, los estados bancarios que demostraban el retiro de $48.000 y el aviso oficial de ejecución hipotecaria. Después vinieron las publicaciones de redes sociales proyectadas en la pantalla del tribunal, Lauren en yates, restaurantes exclusivos, bolsas de marcas de lujo. Todo publicado mientras sus hijos sobrevivían con comidas improvisadas. Con cada imagen, el gesto de la jueza se volvía más severo. Su señoría, dijo Robert, esto no es una madre en dificultades. Esto es abandono premeditado acompañado de fraude sistemático. El defensor público intentó objetar, alegando que los artículos mostrados eran regalos y que su clienta no tenía ingresos propios. Robert respondió mostrando los registros financieros, depósitos mensuales de $6.000 realizados por mí, pagos hipotecarios que jamás llegaron a destino, transferencias a una cuenta secreta a nombre de la madre de Lauren, y desde allí, el dinero transferido a Andrew. La madre de Lauren se cubrió el rostro. El padre apretó la mandíbula, visiblemente afectado. Robert añadió el siguiente punto: Lauren había liquidado el fondo universitario de sus 3 hijos, $15.000, pagando una penalización elevada por retiro anticipado. Mostró el correo electrónico donde ella justificaba la urgencia del dinero, afirmando que sus hijos no necesitaban estudios porque su novio les daría puestos en sus empresas. La jueza se inclinó hacia adelante, incrédula. ¿Usó el dinero destinado a la educación de sus hijos para financiar una relación? Sí, su señoría. Lauren intentó justificarse, habló de promesas, de planes futuros, de traer a los niños después. La jueza respondió con hechos: 3 menores abandonados durante 4 días, sin comida suficiente, sin electricidad, sin supervisión. Robert presentó recibos de una tienda cercana donde mis hijos pedían comida a diario y nuevos informes médicos que confirmaban la desnutrición. Luego llamó a Andrew. Andrew se levantó desde el fondo del tribunal.
Traje caro, reloj de lujo, postura tensa. Declaró que desconocía la existencia del matrimonio y de los niños hasta que uno de mis hijos lo contactó. Afirmó que terminó la relación de inmediato, pero que para entonces Lauren ya había transferido cerca de $40.000. Miró a Lauren con frialdad. «Me mentiste sobre todo», dijo. «Dijiste que estabas sola, que necesitabas capital para un negocio». Presentó una denuncia por fraude y robo y se retiró sin mirar atrás. Los padres de Lauren se levantaron y se dirigieron a la salida. Ella los llamó, con la voz quebrada. Su padre se detuvo solo para decirle que no reconocía en ella a la hija que criaron. Luego se fue. El abogado de Lauren solicitó retirarse del caso por ocultamiento de información. Lauren quedó sola en la mesa. La jueza tomó la fotografía del mensaje del espejo y la leyó en voz alta. El silencio fue absoluto. Dictó sentencia: custodia total para mí, visitas supervisadas solo si yo lo permitía, pensión alimenticia de $9.000 mensuales y restitución por el fondo universitario robado. Además, derivó el caso a la fiscalía para investigar abandono infantil, fraude y robo. Lauren se derrumbó. Salí del tribunal con Ethan, Olivia y Noah. Ethan preguntó si ella iría a la cárcel. Le dije la verdad, dependía de la fiscalía. Asintió en silencio, con una mezcla de alivio y culpa. Las semanas siguientes fueron intensas. La fiscalía presentó cargos. La pensión comenzó a depositarse automáticamente, embargada antes de que ella pudiera tocarla. Por primera vez en mucho tiempo, la justicia no solo habló. Se hizo cumplir. Después de todo lo ocurrido, la realidad terminó alcanzándola de una forma que ni ella misma había previsto. Se vio obligada a aceptar un empleo en un call center, trabajando más de 60 horas a la semana, solo para poder cubrir el alquiler de un pequeño estudio y hacer frente a los embargos que se acumulaban mes tras mes. Su vida de apariencias desapareció casi de inmediato. Cerró su cuenta de Instagram, eliminó cualquier rastro de fotografías en yates, restaurantes de lujo o viajes exclusivos. La fantasía se había terminado. 6 meses después de que el divorcio quedara oficialmente finalizado, recibí una notificación que, sinceramente, no esperaba. Andrew había sido arrestado por fraude federal relacionado con valores financieros. La investigación se había iniciado tras detectarse irregularidades durante un juicio civil previo. Sin saberlo en ese momento, el trabajo minucioso de mis abogados, mientras rastreaban el dinero que Lauren había robado, terminó proporcionando a las autoridades federales exactamente lo que necesitaban. De una manera indirecta, yo mismo había contribuido a la caída de su millonario novio. Semanas después, Robert me llamó. Me recordó algo que en su momento parecía insignificante: Lauren había firmado documentos que la convertían en socia dentro de la empresa de Andrew, una LLC. Aquello implicaba responsabilidad conjunta por una deuda corporativa cercana a los $200.000. Cuando pregunté qué significaba eso en la práctica, la respuesta fue clara: ella intentó declararse en bancarrota, y la jueza lo negó. El argumento fue contundente: tenía ingresos demostrables, incluyendo los $9.000 mensuales que estaba obligada a pagarme por manutención infantil. El resultado fue casi irónico. Lauren ahora trabajaba jornadas dobles para cumplir con la pensión alimenticia mientras enfrentaba demandas por deudas empresariales que no eran realmente suyas. La mujer que me abandonó diciendo que yo no estaba a su nivel ahora se agotaba físicamente para sostener obligaciones legales derivadas del mismo hombre que la había utilizado. La situación era, desde cualquier punto de vista, perfecta en su crudeza. Hace unos 3 meses, recibí un mensaje desde un número desconocido. Decía algo como: «Por favor, ¿podemos renegociar? No puedo sobrevivir así». No respondí. Simplemente reenvié la foto del espejo del baño. Sus propias palabras reflejadas allí: «Te dejo con la basura. No estás a mi nivel». Luego bloqueé el número. Fue a partir de ese momento cuando todo se volvió aún más interesante. 2 semanas después de bloquearla, mi abogado me llamó. Lauren había presentado una moción para reducir la manutención infantil, alegando que no podía cubrir ni siquiera sus necesidades básicas. Pregunté si realmente tenía posibilidades. La respuesta fue clara: podía intentarlo, pero considerando el historial de robo, fraude y abandono, la jueza Williams no tendría ninguna piedad. La audiencia estaba programada para el mes siguiente. El día del juicio, todo fue rápido. Lauren apareció irreconocible. Ropa barata, sin maquillaje, el cabello recogido en una cola desordenada. Parecía haber envejecido una década en apenas 2 años. Su nuevo abogado argumentó que trabajaba más de 65 horas semanales por salario mínimo y que no podía afrontar alquiler, comida y embargos. Solicitó reducir la pensión a $3.000 mensuales. La jueza Williams la observó por encima de sus gafas y habló con calma, pero con firmeza. Le recordó que,
cuando abandonó a sus hijos, llevaba una vida de lujo, viajaba en yates y compraba en tiendas de alta gama. Ahora pretendía que el tribunal redujera sus obligaciones porque había terminado trabajando por el salario mínimo. Lauren intentó justificarse, dijo que había cometido errores, que no podía seguir adelante así. La jueza fue directa. Ella había liquidado los fondos universitarios de sus hijos, robado $48.000 y los había dejado sin comida. No había lugar para la compasión. Cuando su abogado intentó interrumpir, la jueza levantó la mano. La moción fue rechazada. La manutención de $9.000 mensuales se mantenía intacta. Además, añadió una cláusula adicional: si Lauren renunciaba o era despedida de cualquier empleo, sería declarada en desacato y enfrentaría pena de cárcel. El tribunal no permitiría que se empobreciera de forma estratégica para evadir sus responsabilidades. Al salir de la sala, pasó junto a mí sin mirarme. Su expresión estaba vacía, los ojos apagados. Eso ocurrió hace 8 meses. Han pasado ya 2 años desde aquella primera noche en la que regresé a casa y encontré todo destruido. Con el tiempo, vendí la casa. Usé el dinero para comprar un lugar más pequeño. Un nuevo comienzo, sin recuerdos ni fantasmas. La pensión jamás se ha retrasado, ni una sola vez. Todo está automatizado. La mayor parte de ese dinero va directo a nuevos fondos universitarios y cuentas de ahorro para mis hijos, que recibirán cuando cumplan 18 años. Vivimos únicamente de mi salario, y aunque no es fácil, lo logramos. Saber que cada dólar ahorrado proviene de su esfuerzo agotador tiene un valor que no se puede medir. Ethan, que ahora tiene 13 años, entró al equipo varsity de fútbol americano siendo apenas de 8º grado. Es un linebacker natural. Sus calificaciones se mantienen entre sobresalientes y notables. Sonríe de nuevo. Sigue cuidando de sus hermanos, pero ya no como un padre forzado, sino como el hermano mayor que siempre debió ser. Olivia, con 11 años, está floreciendo. Se unió al club de teatro y consiguió el papel principal en la obra escolar el mes pasado. Es segura, extrovertida y tiene un grupo sólido de amigos. A veces me abraza sin previo aviso y me dice: gracias por estar aquí, papá. Nunca deja de emocionarme. Noah, de 8 años, vive obsesionado con los dinosaurios. Conoce cada especie, sus dietas y épocas. Lee a un nivel muy superior al de su edad y los maestros dicen que es un niño con talento excepcional. Apenas recuerda aquella noche, y por eso doy gracias. Ya no preguntan por su madre. Tiene derecho a visitas supervisadas, pero casi nunca aparece. Está demasiado ocupada trabajando en 2 empleos para pagar la manutención que la mantiene fuera de prisión. Cuando asiste, las visitas son incómodas y breves. Los niños son educados, pero distantes. Han seguido adelante. Sus padres nunca se reconciliaron con ella. Según me contaron conocidos en común, ni siquiera aceptan sus llamadas. Está completamente sola. Trabaja de apertura a cierre en el call center y luego cubre turnos nocturnos en una tienda minorista. Vive en un estudio compartido, come fideos instantáneos y se mueve en autobús porque no puede permitirse un coche. Mientras tanto, Andrew enfrenta cargos federales graves. Sus activos están congelados, su imperio inmobiliario colapsó y Lauren sigue legalmente atada a sus deudas corporativas. Incluso cuando la manutención termine, esas obligaciones la acompañarán durante años. El mes pasado me crucé con una antigua compañera de trabajo de Lauren en el supermercado. Se notó incómoda al reconocerme. Me dijo en voz baja que la había visto recientemente, que estaba en muy mal estado y que quería que yo supiera que estaba arrepentida. No respondí. Cuando insistió en que dijera algo, saqué el teléfono y le mostré la foto del espejo del baño. El mensaje escrito con lápiz labial fue lo primero que vi al entrar. No fue una despedida. No fue una explicación. Fue una sentencia. No estoy en tu nivel. Me voy. Te dejo la basura. Me quedé inmóvil unos segundos, leyendo esas palabras una y otra vez, como si mi mente se negara a aceptarlas. La mujer que estaba conmigo, una trabajadora social que había venido a revisar el estado de la vivienda, me observó en silencio. Su expresión cambió de profesional a humana. Sacudió la cabeza con incredulidad, murmuró algo que no alcancé a escuchar y se alejó por el pasillo. Yo solo atiné a decir, casi para mí mismo: solo quiero asegurarme de que viva con lo que hizo. Desde entonces, no ha pasado una semana sin que alguien me diga que debería perdonarla. Amigos lejanos, conocidos, completos desconocidos en Internet. Todos con la misma cantinela, que aferrarme al pasado no es sano, que los niños necesitan a su madre, que estoy siendo duro, incluso vengativo. Hablan como si esto fuera una pelea de pareja más, un divorcio complicado, una ruptura amarga. Pero ninguno de ellos estuvo ahí esa noche. Ninguno abrió esa puerta. Ninguno vio lo que yo vi. Esto nunca fue venganza. Nunca fue odio. Fue responsabilidad. Fue poner límites donde ella decidió destruirlos.
Fue entender que hay actos que no se borran con disculpas tardías ni con lágrimas estratégicas. Fue enseñarle a mis hijos que cuando alguien te hiere de forma deliberada, no estás obligado a permitir que lo siga haciendo. Lauren tomó una decisión clara y consciente. No fue un impulso. No fue un error. Nos dejó porque, según sus propias palabras, no estábamos a su nivel. Llamó basura a sus propios hijos. Vació nuestras cuentas conjuntas. Vendió o robó todo lo que pudo. Cortó la electricidad, dejó la casa sin comida, sin supervisión adulta, y se marchó a vivir una fantasía de lujo mientras 3 niños intentaban sobrevivir solos. Cada uno de esos actos fue deliberado. Planeado. Ejecutado sin remordimiento. Hoy, esa misma persona vive enfrentando exactamente lo que sembró. La jueza fue directa. No hubo espacio para ambigüedades ni discursos emotivos. 2 opciones claras, cumplir con la manutención o enfrentar prisión. Lauren eligió pagar, lo mínimo indispensable para no cruzar esa línea. Cada mes repite el mismo ritual. Ajusta cuentas, pide adelantos, trabaja turnos dobles. Vive al límite. Siempre a un pago atrasado de perderlo todo. Su vida se convirtió en una carrera constante para no caer. Mientras tanto, mis hijos avanzan. No solo están bien, están estables. Están seguros. Vuelven del colegio con hambre normal, no con desesperación. Tienen rutinas, apoyo escolar, revisiones médicas regulares. Cada uno tiene un fondo universitario que no depende de promesas, sino de cifras reales. Tienen un hogar donde saben que nadie va a desaparecer sin aviso. Eso no es revancha. Eso es protección. Aún así, hay noches en las que despierto sudando. El cerebro no olvida tan fácil. Vuelvo a ese instante exacto en que abrí la puerta. El aire viciado. El silencio extraño. El olor. La mirada de Ethan intentando ser fuerte demasiado pronto. Las manos de Noah pegajosas de salsa de tomate seca. La vergüenza silenciosa de Olivia, que ya entendía más de lo que debería. Esos recuerdos no se diluyen con el tiempo. Se incrustan. Pero entonces me levanto, camino por el pasillo, y reviso habitación por habitación. Ethan duerme con la respiración tranquila, su trofeo de fútbol bien colocado sobre la mesa de noche. Olivia dejó su guión de teatro doblado con cuidado sobre la almohada, como si no quisiera que se arrugara. Noah duerme rodeado de libros de dinosaurios, algunos abiertos, otros cerrados, todos marcados por pequeñas manos curiosas. Los veo dormir y sé que no me equivoqué. Lauren eligió irse. Eligió ese yate, ese estilo de vida prestado. Ahora vive con lo que vino después, jornadas interminables, deudas que no disminuyen, el abandono del hombre que la utilizó y luego la descartó, y el rechazo de unos padres que no pudieron seguir justificando lo injustificable. No tiene red de apoyo. No tiene estabilidad. No tiene futuro claro. Solo trabajo, cansancio y consecuencias. La ironía es brutal. Mis hijos aprendieron algo que ningún libro enseña, que su padre no desaparece cuando las cosas se ponen difíciles, que no se negocia su bienestar, que siempre habrá alguien que pelee por ellos, incluso cuando nadie más quiera hacerlo. Esa es la lección real. Por eso, cuando me dicen que debería ser compasivo, que piense en traerla de vuelta a sus vidas, mi respuesta es firme. No. Ella tuvo su oportunidad. La desperdició de la peor manera posible. Llamó basura a sus hijos y los dejó pasar hambre. Hoy paga $9,000 mensuales para recordarlo. Y verla esforzarse cada mes mientras mis hijos crecen sanos y tranquilos no me produce culpa. Me produce alivio.